Hola amigos. Soy el guerrero Loquendero, y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy terminamos el mes del terror del 2022, y qué mejor que con un pequeño maratón de creepypastas. Pero antes, les quiero pedir que me sigan en mis redes sociales, y sobre todo, vean la serie creepypasta de Jeff the Killer vs Jane the Killer, está bien padre. Bueno, empecemos con el mini especial de creepypastas para cerrar Halloween. Primer creepypasta de la noche. Hoy les presento, y Eddie, la teoría del purgatorio. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas, y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer al ganado completo. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nash llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nash era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario.
En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Double D se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos proteccionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Double D se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Double D sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Double D murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó, de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de su vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Edge por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Segundo creepypasta de la noche. El origen de las chicas superpoderosas. Craig McCracken tenía pensado, para el Día de los Padres, crear un episodio de las chicas superpoderosas él mismo, pero sería diferente a los ya vistos, en especial, en el tema que iba a tratarse: la muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parecida a la señorita Kinney, solo que con el cabello largo. La mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre y el profesor la abrazaba mientras miraban juntos una habitación rosa, la de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor yendo a las citas para ver el crecimiento del bebé. Luego, se ve a Mojo Jojo viendo desde su guarida al profesor que estaba en el parque y llora al verlo tan feliz. La cámara enfoca los recuerdos del dolido animal de cuando una vez convivía con el profesor al ser, en aquel entonces solo un mono bebé. Mojo llora y comienza a gritar. Su voz quebrante articuló, con el más profundo dolor que un corazón pudiera sufrir, esta frase: si yo no puedo serlo, nadie lo será. Un cuadro negro indicó el cambio de escena, donde se puede ver la ciudad de Saltadilla siendo destruida por Mojo y obviamente, al no existir el trío infantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer están escondiéndose. Sin embargo, Mojo toma a la mujer con las manos de su robot. Para desesperación del científico, implora, ruega, hasta incluso se tira de rodillas al suelo para convencer a su viejo compañero de libertar a la pobre mujer. Al enjugarse de un gusto oscuro y siniestro que le provocó ver las recientes lágrimas de su antiguo dueño, el despiadado chimpancé ordena a su máquina que lentamente aplaste el vientre de la esposa del profesor. La pálida cara del profesor Utonio se reviste de tiras carmesíes acuosas que salieron despedidas del cuerpo inerte de su esposa, mientras un estallido de carcajadas dementes profanan sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojo Jojo. El profesor llora por alrededor de 5 minutos, llega una ambulancia y se lo lleva.
El cuadro negro vuelve a aparecer y se ve al profesor en un lugar oscuro y vestido con una túnica negra. Es entonces que una nube de ébano anuncia la aparición de él, quien le ofrece un trato, dándole las armas necesarias para cobrar venganza. En un nuevo cuadro, se ve al profesor creando a las chicas y se escucha su pensamiento. Al fin. Las chicas superpoderosas son creadas entonces, pero no como él quería, sino unas deformidades, monstruos. Criaturas hórridas, blasfemas pesadillas que parecían humanas, inclusive se podían poner de pie y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuando intentaron articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. La locura estimuló al profesor tomar un bisturí para deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestarles en la cabeza, pero antes de siquiera volver a comenzar con un nuevo experimento, dudó en hacerlo. Las opciones eran bastante claras, pensó Utonio. Seguir con los consejos que él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha, o bien, pulsar el gatillo de su pistola con el dedo de su mano izquierda, y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato, descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimenta con demasía, siguiendo la tenebrosa alquimia de él, pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de estos, repite el experimento, y así sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que dice un año después, donde se muestra al profesor, esta vez de una complexión escuálida, casi esquelética, y con la ropa rota. El hombre, demacrado por la terrible fórmula que el ente maligno le dejó, y por la barbarie que desató para deshacerse de las malformaciones, que cada experimento paría, se asustó al ver una luz que apareció ante él. Esta le habla y le dice que le ayudará a crear a unas niñas, para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición de que las use para el bien. Sin dar crédito a lo que veía, Utonio acepta y después de realizar una nueva prueba, nacen las chicas superpoderosas. McCracken pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por obvias razones. Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas, creó un capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojojojo. Bueno, con esto terminamos el mes del terror del 2022. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan el video, y síganme en mis redes sociales, y únanse a mi servidor de Discord. Soy el Guerrero Loquendero, y nos vemos en el próximo video. Adiós, y que tengan un buen día.